¿Pasa a vosotros, hermanos? Voy a pedirles que abran sus Biblias en Juan, capítulo 14. Vamos a leer el versículo 6. Unas palabras que conocemos. Juan, capítulo 14, versículo 6. Unas palabras que el Señor Jesucristo daba a sus apóstoles. Y hay algo muy interesante porque el versículo 5 le dice Tomás, ¿cómo te seguiremos si no conocemos el camino? Y miren lo que él contesta. Juan capítulo 14, versículo 6. Y Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Acompáñame en una oración. Bendito Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos. Te alabamos, te bendecimos, Señor. El que habla, te pide de tu espíritu, Señor, para que no hable palabra de hombre, sino que hable palabra que viene solamente de ti, Señor. Que salgamos edificados en esta tarde, Señor. Y que, Señor, ábrenos el entendimiento, abre nuestro corazón para que todo esto que vamos a aprender hoy de tu palabra, Señor, lo pongamos por obra. En el nombre de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús, te lo ruego. Amén. Pueden tomar su asiento. El Señor Jesucristo contesta la pregunta que Tomás le hace. Le dice, ¿cómo te vamos a seguir si no conocemos el camino? Y le dice él, yo soy el camino. Pero agrega dos palabras más. Yo soy la vida. Y dice, yo soy la verdad. ¿Por qué agregó esas tres palabras? ¿Por qué puso esas otras dos palabras? Esta va a ser una serie de predicaciones que voy a preparar precisamente. Ahorita vamos a ver qué es el camino. Después voy a preparar la verdad y después la vida. ¿Por qué él dio esas tres palabras? Porque si le preguntaron, no conocemos el camino. ¿Cómo te vamos a seguir si no conocemos el camino? Y él dice, yo soy el camino. Creo que ahí estaba contestada la pregunta de Tomás. Pero le dice, yo soy la verdad y la vida. Sin estas tres cosas, nadie va al Padre. No podemos nomás decir, estoy en el camino. Yo estoy en el camino. Pero no. Él dijo, yo soy la verdad y la vida. Nadie va a ir al Padre si no es por mí. Vamos a ver qué es el camino, por qué les estaba él diciendo estas cosas, a qué camino se estaba refiriendo. Hace años mis padres tuvieron un rancho allá cerca de Palomas, por la carretera Casas Grandes. Y uno de los hijos de uno de los señores que nos llevó a cuidar el rancho decía que allá en las montañas, había unas montañas lejos, dice que allá había un manantial. Dice, ¿cómo voy? Y le preguntamos cómo íbamos a él. Dice, pues no sé, nomás sé que hay un manantial. Y nos aventuramos a buscar. No había camino. Nosotros hicimos el camino a buscar aquel manantial y lo encontramos el manantial. Después ya era fácil llegar a aquel manantial porque ya conocíamos el camino. Pero aquí en este versículo, él agrega, yo soy la verdad y la vida. ¿Por qué él agrega esas palabras? ¿Por qué él habla de esas dos palabras muy importantes? Porque si no las llevamos nosotros, de nada sirve que estemos en el camino. Si yo tengo la verdad y no estoy en el camino, de nada sirve. Si yo digo, yo tengo la vida eterna porque Cristo está en mí y Él es la vida eterna, pero no estoy siguiendo el camino, ni estoy siguiendo la verdad, de nada sirve. Y por eso
Voy a hacer estas 3 predicaciones y ahorita vamos a ver lo que es el camino. Oseas, capítulo 14. En el versículo 9. Oseas capítulo 14, versículo 9. Oseas es aquel profeta que le dice Dios, cásate con una ramera, para que veas lo que tú vas a sentir en tu corazón, eso va a sentir yo, eso siento yo cuando mi pueblo me engaña, cuando mi pueblo se va por otros caminos que no son, cuando mi pueblo rechaza el camino que yo le tracé. Tú le vas a poner un camino a esta mujer y ella se va a ir por otros, y lo que tú sientes en tu corazón, eso es lo que yo siento cuando mi pueblo me engaña. Él es Oseas, aquel que le dijo Dios, cásate con una ramera. Por eso le dijo que se casara con una ramera. Oseas capítulo 14, versículo 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son derechos y los justos andan por ellos, mas los rebeldes en ellos caen. ¿Quién es sabio? ¿Quién es prudente? A veces yo estoy en la iglesia de Dios, apoyo y columna de la verdad, pero qué tan sabio soy para caminar realmente el camino que nos trazó el Señor Jesucristo, porque Él le dijo a sus discípulos, a la base de la iglesia, yo soy el camino. A Él es el que tenemos que seguir. Él nos trazó el camino hacia el Padre. Pero qué tan prudente soy, qué tan sabio soy para caminar ese camino. ¿Lo estoy caminando realmente? ¿O voy a veces en un lado porque ahí está un pedregal o hay unos charcos y no me quiero usar los zapatos? ¿O realmente estoy caminando el camino que el Señor nos trazó? ¿O realmente estoy haciendo lo que Él me dijo que hiciera? A veces pensamos que lo estamos haciendo. Dice que cuando andamos en el camino, dice que no nos hartamos de Él, es gozo. Pero cuando no andamos en el camino, dice que caemos, fracasamos. Y después preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí si yo te sirvo? ¿Por qué yo si soy de la iglesia de Dios? ¿Por qué a mí me está pasando esto? Porque tenemos que aprender cosas. Tenemos que aprender a caminar como Cristo caminó. Como Él vino y nos mostró cómo caminar para llegar al Padre. Jeremías, capítulo 6. El versículo 16. Jeremías le estaba hablando al pueblo, diciéndoles qué era lo que tenían que hacer antes de que les mandara Dios el castigo que les mandó. Jeremías capítulo 6, versículo 16 dice, y así dijo Jehová, paraos en los caminos, mirad, preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, andar por él, y hallarás descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Ellos rechazaron el camino. Dice al principio del versículo, así dijo Jehová, caminar el camino, párense en los caminos y pregunten por la senda antigua. En el capítulo 16, versículo 29 de Lucas, ahí está la explicación. ¿Qué quiso decir Jeremías? Cuando dijo, párense en los caminos y pregunten por la senda antigua. ¿A quién le voy a preguntar por la senda antigua?
Allí en Lucas está hablando de Lázaro y el rico, de la parábola de Lázaro y el rico. Y ahí le dice él, le dice, Padre Abraham, dile a Lázaro que moje sus dedos y me toque la. Y dice, no, es que déjame ir a decir a mis familiares. Dice, no, es que tengo 7 hermanos y no quiero que ellos vayan a pasar por lo que yo pasé porque ellos se portan igual que yo. Que pregunten, que se paren, pregunten, ellos tienen a los profetas y tienen a Moisés. Nosotros tenemos a los profetas y a Moisés. Aquí están, hermanos. Tenemos a los profetas, tenemos a Moisés. Pararnos en el camino y preguntar por la senda antigua. ¿Cuál senda antigua? Cuando dijo aquellas palabras Dios a Adán y Eva. Cuando le dijo a Adán, de este árbol no comerás. Y desobedecieron. Por causa de esa desobediencia, todo esto nos está pasando. Todo lo que ha pasado en el mundo es a causa de esa desobediencia. ¿Cuál es la senda antigua? Obedecer a Dios. Alabarle. Él se agrada más él se agrada más de un presente, se agrada más de que le obedezcamos que de él venir a recibir un presente. A veces creemos que andamos en el camino y no lo andamos. Proverbios capítulo 14. El versículo 12. Hay caminos que al hombre parecen derechos, empero su fin son caminos de muerte. Y miren lo que dice el 14, allí abajito. De sus caminos se harta el apartado de razón. El hombre de bien estará siempre, estará contento del suyo. ¿Por qué voy a estar contento de mi camino? Si el camino que vamos a caminar es duro. Pero dice que aquellos que no caminan el camino, dice, ahorita vamos a ver ese texto, dice Jesucristo que el camino es ancho, el camino que es fácil es ancho. Y el camino angosto es el que nos lleva a la vida. Ahorita vamos a ver ese texto. ¿Por qué lo dijo el Señor? ¿Por qué dice que se hartarán si está ancho el camino? Se van a cansar de sus fiestas, se van a cansar de sus borracheras, se van a cansar de levantarse enfermos por causa de la borrachera, se van a cansar de estar probando siempre el mismo tipo de vino, se van a cansar de estar llevando la misma vida siempre, se van a cansar. ¿Sabían ustedes que hay ricos que se juntan con los hobos porque están cansados de la vida que llevan? Multimillonarios están cansados de la vida que llevan. Quieren probar otras cosas porque no les satisface lo que tiene. Pero dice que a nosotros, los que caminamos el camino de Dios, dice que no nos cansamos. Muchas gentes dicen que este mundo no es perfecto. Yo les digo que sí es perfecto. Porque como usted, puro dulce toda su vida, pero si come algo amargo, vas a ver qué es la delicia de probar algo dulce. Si come puras cosas amargas, cuando prueba algo dulce, vas a ver lo que es la delicia de probar algo amargo. Este mundo es perfecto. Con todo lo que está pasando, es perfecto porque así lo está haciendo Dios. O estamos a pensar que Dios no se está fijando o no está dándose cuenta de lo que está pasando ahorita en Israel. O no nos estamos a dar cuenta de lo que está pasando en otras partes del mundo. Ni lo que está pasando en todo el mundo, lo que está pasando en la India, lo que está pasando en diferentes partes. De asesinatos, de violaciones, de cosas que está pasando. Todo eso Dios lo ve. Todo eso Dios lo entiende.
Pero ¿por causa de qué vino todo eso? Por causa de no andar en la senda antigua. Por eso decía Jeremías, párense en los caminos y pregunten por la senda antigua. ¿A quién? A los profetas. A ellos preguntarles. Hechos. Miren lo que dice Pablo. Hechos capítulo 22, versículo 3 y 4. Dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, mas criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, enseñado conforme a la verdad de la ley de la patria, celoso de Dios, como todos vosotros sois hoy. Dice el 4, que he perseguido este camino hasta la muerte, prendiendo entregándolos en cárceles hombres y mujeres. Y allí empieza a relatar lo que le pasó cuando él conoció a Cristo. ¿Qué hacía Pablo? Perseguía a la iglesia. Le dice Jesucristo, ¿por qué me persigues? Cuando le pregunta, ¿quién eres? Soy yo, Jesús, al que tú persigues. ¿Por qué me persigues? ¿Qué hacía Pablo? Perseguía a la iglesia y los entregaba para que fueran matados, para que fueran azotados, para que fueran torturados. Y él pensaba que estaba en el camino correcto. Porque él cuando dice, si alguien tiene de qué presumir, ese soy yo. Dice, circuncidado del 8º día, judío de judíos, en cuanto a la ley, fariseo. Y él era celoso de su credo, fariseo. Pero andaba en el mal camino. No estaba caminando el camino que debería de caminar. Y creía que está caminando. Si alguno de ustedes que está en la iglesia de Dios, como yo lo estoy en la iglesia de Dios, y si yo también tengo ese error, que Dios no lo quite. Que porque soy de la iglesia de Dios, ya estoy en el camino. No, hay muchas cosas que tenemos que caminar bien y muchas cosas que tenemos que ir caminando correctamente, sin voltear para atrás y sin tampoco tambalearnos, porque podemos tropezar y ni salirnos del camino. No me gusta cómo está pasando esto. No me gusta cómo está sucediendo esto. Pues, y a veces lo hago y a veces no lo hago. Tenemos que ir caminando en el camino. Por eso Jesucristo les dice, no nomás les dice, yo soy el camino. Le preguntaron, ¿cuál es el camino? ¿A dónde? ¿Cómo te vamos a seguir si no conocemos el camino? Y les dice él, yo soy el camino. Ahí contestó la respuesta que Tomás le preguntó, pero agregó 2 cosas más. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué agregó esas 2 palabras más? Ahí dando la vuelta a la hoja, en el capítulo 24 de Hechos, en el versículo 14 y 15, él estaba hablando con el gobernador Félix, diciéndole por qué él hacía eso, por qué él ya no era aquella persona. Esto, empero, te confieso que conforme a aquel camino que llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escrito, teniendo esperanza en Dios que ha de haber resucitado de los muertos, así de justos como los injustos, los cuales también ellos esperan. Está diciendo, sí. ¿Ustedes creen que Félix no sabía quién era Pablo? Pablo era una persona conocida, era una persona famosa, era una persona
rica. Porque como él lo confiesa allí, dice, yo estudié a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un maestro de la ley que cobraba buen dinero. Y los padres de Saulo, lo pagaban para que él estudiara. Y lo conocían muchas personas. Por eso cuando iban aquellos y le decían a los romanos, allá anda otro predicando otro Dios, no les decía el nombre de Pablo. ¿Saben por qué? Porque si decían, ¿sabes qué? Allá anda Saulo predicando otro Dios. Ah, estás acusando a Saulo de que anda predicando otro Dios. Los arrestaban a ellos porque Saulo tenía prestigio. Pablo tenía un prestigio de que iba y caminaba. Por eso él le dice a aquel hombre que va y le quita hace oración para que le quite las escamas de la cara. Dice, instrumento me es este para que hable con gobernadores. Y él está diciendo, aquel camino que yo caminaba, lo dejé. Ahora el camino que camino, dicen ustedes que es de herejía, no lo es. Yo sé que les extraña que yo estoy caminando este camino, pero no es ese camino. Ese no es el camino verdadero que me va a llevar a la salvación. Al que ustedes dicen que es herejía, ese es el verdadero camino de salvación. Era lo que les estaba diciendo Pablo a Félix. Sí te lo confieso, sí. Yo camino ahora este camino. Ustedes llaman herejía eso y no lo es. Vamos a ver el texto que les mencionaba antes. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Entrar por la puerta estrecha, porque ancho es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Usted ya entró por la puerta estrecha, usted ya halló el camino estrecho que lleva a la salvación. Si ve un atajo, no lo tome. Si ve un camino ancho y más fácil de caminar, no lo barre, no lo camine. Porque no nos lleva a salvación, nos lleva a perdición. Por eso él les decía, yo soy el camino. ¿Qué dice Isaías? Que era un hombre experimentado ¿en qué? En quebrantos. Jesucristo es un hombre experimentado en quebrantos. Y nosotros que formamos el cuerpo de Cristo, ¿no tenemos que ser quebrantados? No caminen el camino ancho. Si ven una puerta ancha, ciérrenla y sigan caminando. Porque ya entraron ustedes por la puerta angosta. Ya están ustedes en el camino a la salvación. No se salgan de ella. Y el que no está, búsquela. Busque la puerta angosta y busque el camino estrecho, aquel que nos lleva a la vida eterna. Voy a terminar con este versículo de Isaías, una profecía que todavía no se cumple. Isaías, capítulo 35. En el versículo 9 y 10. No habrá allí león, ni bestia, ni fieras subirán por él, ni allí se hallará ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo, y será sobre su cabeza, y retendrán el gozo
y alegría, y huirá la tristeza y el egoísmo. ¿Qué es lo que va a pasar? Dice que en el camino que caminemos no habrá león, no habrá animales, no habrá fieras que nos echen a perder. ¿Quién es el que nos acecha? ¿Quién es el que nos pone? Imagínense un camino estrecho y hay un anuncio. Y dice, ¿quieres llegar pronto a la salvación? Toma este camino. Es más fácil. Con que creas en Jesucristo, basta. No necesitas guardar la ley de la alimentación. Esa es para los judíos. No necesitas bautizarte. No necesitas hacer esto. No necesitas hacer lo otro. No necesitas hacer acá. No, sí se necesita. Aquí está escrito. Por eso decía Jeremías, párense en los caminos y pregunten por la senda antigua. Porque ese es el camino que nos lleva a la salvación. No los anuncios que veamos. Cuando usted va en el camino, hay muchos anuncios. ¿Saben por qué ponen esos anuncios? Para que usted se desvíe y vaya y compre y gaste. Para que usted se desvíe y vaya y se entretenga allí. ¿Cuántas veces ha viajado usted a otra ciudad que no es esta? Y por salirse, mira, ahí está un restaurante, se me antojó comer esto. Y van y encuentran el restaurante, pero se les pierde el camino a donde iban. Y andamos preguntando para volver a agarrar el camino. Y en este camino que vamos, ven anuncios, no crean, porque son falsos. Satanás los pone para usted y para mí. Y si tú que me estás viendo no has encontrado el camino, ignora esos anuncios y busca la senda antigua que está hablando Jeremías. Que el Señor los bendiga.